es decir, síndrome de Down, trastorno autista, ya que es lo que yo he visto durante mi año de, el año pasado. Todavía estoy en el 2020. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros tengamos un poquito de conocimiento de ello y los podamos realizar dentro de alguna intervención, o si algún día nos toca algún tipo de paciente o usuario, ya nosotros sepamos qué actividades podemos desarrollar. ¿Sí? Y por último, les voy a hablar un poquito sobre lo que decía David, que son estas investigaciones que hemos realizado en conjunto con María Paz y las que se vienen a futuro, preguntas que se nos ocurren de repente cuando estamos estudiando, y son ideas que nos permiten a nosotros poder hacer investigación, poder tener evidencia científica y sobre ello nosotros trabajar. ¿Sí? Súper. Bueno. Como dije, vamos a hablar un poco sobre las funciones orofaciales y nosotros sabemos que existen varias, ¿cierto? Una de ellas es la respiración y como bien ustedes saben, ya esta función orofacial es primordial para nosotros para vivir, ¿cierto? Porque si no respiramos, no podemos vivir. Y eso va coordinado con otras funciones que nos permiten a nosotros poder inspirar y luego hablar, ¿ya? O en el proceso de la deglución, respirar y luego tragar, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Lo importante es que en sí la respiración es una de las funciones. Luego tenemos la succión. ¿Ya? Esta succión que está dentro de un periodo de nuestra vida y luego desaparece, ¿cierto? ¿Ya? Pero también se considera una de las funciones orofaciales y que son las principales dentro del ciclo vital cuando nosotros somos más pequeños, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la deglución, que también es una de las funciones, ya que es una de las primordiales, diría yo, y lo que hoy se pone en duda, sobre todo por esta pandemia, por el coronavirus, ya, que han salido varios estudios sobre que este coronavirus puede afectar la función de la deglución, ¿ya? Pero que esta deglución también es una de las funciones orofaciales y yo creo que es una de las que más se desempeña el fonoaudiólogo en el área de la salud, ¿ya? Por otro lado tenemos la fonoarticulación, ¿ya? Que es como nosotros le llamamos, no sé si ustedes lo llaman así también, pero que hace alusión también al habla, ¿ya? Lo que se le llamaba anteriormente habla, ahora ya se le llama fonoarticulación, ¿ya? Y también es una de las funciones orofaciales. Y por último encontramos la masticación, ¿ya? La masticación, que es una de las funciones también que poco evaluamos o poco le tomamos el peso, ¿ya? Pero que es importante poder evaluarla. ¿Ya? Así como respiramos la respiración, o sea, como evaluamos, perdón, la respiración, la deglución, el habla, etcétera, asimismo nosotros deberíamos evaluar la masticación, ¿ya? Porque eso nos podría indicar algo, ¿ya? Estudios, por ejemplo, dicen que la forma, el patrón que utiliza una persona para masticar un alimento puede estar relacionado con la oclusión dentaria, ¿ya? O lo que nosotros estuvimos estudiando igual es que la masticación también puede verse afectada por el uso de prótesis dental, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tengamos un poquito de conocimiento y obviamente más adelante uno puede ir estudiando un poco más de los libros, buscando evidencia científica en bases de datos, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ver este video, ¿ya? Que es un video que yo creo que ustedes todos los han visto, y si no lo han visto, no se preocupen, lo vamos a ver ahora, y que dentro de mi formación lo vi bastante, porque era un video clave para considerar o analizar la masticación, ¿ya? Pero antes de que veamos el video, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo creen que masticamos?
masticamos hacia arriba, hacia abajo, la mandíbula se nos desvía hacia un lado y luego sube. ¿Cómo será nuestra masticación? A ver si es que me pueden escribir por ahí. O si me activan su micrófono también. Sí, doctor. Buenas tardes, licenciada. Feliz año también. Bueno, al momento de masticar, nosotros elevamos y descendemos la mandíbula, también la lateralizamos y en cierta forma estos movimientos combinados, la rotamos también, ¿no? Perfecto, muy bien. Esa era la idea principal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando decimos, no, es que uno mastica, hay algunas personas que dicen, no, pero si yo mastico solamente de forma vertical y mi mandíbula no se desliza, no hace ningún tipo de movimiento. Entonces, por eso hice la pregunta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar este video y quiero que se fijen en el momento que la persona comienza a masticar este alimento que se introdujo dentro de la boca, ¿ya? Entonces voy a darle clic aquí. No sé, no se me puede producir. Ya, no se preocupe. Vamos a abrir al tiro. Vamos a colocar YouTube, yo lo tengo aquí a mano, así que no demoramos nada. Y la importancia de este video es que nos deja más claro ya la visión de cómo es el proceso de la deglución, ¿ya? Aquí está. Perfecto. Y aquí vamos a colocarlo. Pantalla completa. Ya. Nosotros, ¿cierto? Introducimos el alimento dentro de la boca y fíjense ahora el movimiento de la mandíbula, cómo esta lengua nos permite desplazar este bolo alimenticio, ¿ya? Y nos permite este movimiento de la masticación, ¿cierto? Luego después hacemos la propulsión del bolo gracias a nuestra lengüita y sigue su transcurso, ¿cierto? Ya, miren. Fíjense, el movimiento que se genera a nivel mandibular, obviamente va a depender de cada usuario. El movimiento mandibular que tengo yo es diferente al que tiene David, es diferente al que tiene José, ¿ya? La idea es que ustedes sepan que cada persona es única y por lo tanto sus movimientos van a ser diferentes. Sin embargo, existen patrones de masticación, ya que podemos categorizarlo. Por ejemplo, David y Catherine tienen un patrón masticatorio bilateral, que lo vamos a ver más adelante. O José tiene un bilateral alternado, etcétera, ¿ya? Pero nosotros podemos ir categorizándolo, ¿sí? Para tener una forma de poder estudiarlo de una mejor manera, ¿ya? Súper. ¿Quedó claro esa parte de cómo se realiza este movimiento de la mandíbula? Si no, me van diciendo. ¿Ya? Súper. La idea es que me vayan diciendo. Ya, súper. Vamos a continuar entonces. Nosotros tenemos que saber que existen diferentes músculos de la masticación, ¿ya? Que son 4 músculos que nos permiten la función de esta, ¿cierto? Tenemos el massétero y los pterygoideos mediales, ¿ya? Estos músculos nos permiten elevar y hacer protrusión mandibular, ¿sí? Además, nosotros tenemos el temporal, que muchas veces cuando ustedes mastican, se van a fijar que en este músculo, el temporal, se comienza a contraer, ¿cierto? Y se van a relajar mediante el movimiento que nosotros realicemos de la masticación.
Entonces, cuando ustedes estén comiendo algún tipo de alimento, en este caso si ahora están comiendo, mastiquen algún alimento, galleta, pan, etcétera, y fíjense, tóquense ustedes en la zona temporal y ustedes van a sentir este pequeño músculo, cómo se mueve al realizar esta función, ¿sí? Perfecto, y eso nos permite que se eleve y haga retrusión mandibular, ¿ya? Lo mismo pasa con el pterigoideo lateral, ¿ya? Los pterigoideos son hermanos, ¿ya? Que están siempre juntos, pero son distintos. Y el lateral nos permite la apertura, la protrusión y la lateralización mandibular. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes sepan que la función de la masticación se realiza con estos 4 músculos que son los principales dentro de esta función orofacial que es la masticación. ¿Sí? Bueno, varios autores, uno de ellos es Susan Igar, porque yo lo estudié mucho, Susan Igar, ¿ya? Pero también está Tessitore, Marchesán, en la cual hablan sobre la masticación, ¿ya? Entre ellos, yo traté de definirlo de una forma en que ustedes puedan comprenderlo de una mejor forma, ¿ya? La masticación es esta acción de triturar, morder, luego lo trituro y lo fragmento en trocitos más pequeños. ¿Para qué? Para que ese alimento posteriormente, que se encuentre listo para el proceso de la deglución, sea llevado hacia el estómago, ¿ya? Entonces, el alimento lo prepara la función masticatoria, ¿sí? Con ayuda, obviamente, de los dientes, de las estructuras periodontales, de los labios, de la lengua, del paladar, de las glándulas salivales, ¿sí? Entonces, todas ellas trabajan en conjunto para preparar este alimento y que posteriormente sea propulsado hacia nuestro sistema de la deglución, ya al esófago, se cierre nuestra vía aérea, ¿cierto? Para que pase seguramente este alimento y llegue hacia el estómago. Entonces es importante que nosotros sepamos en sí cuál es el momento exacto donde se ejecuta la función masticatoria, ¿sí? Y esta función generalmente es automática y es involuntaria. ¿Por qué es involuntaria? Porque muchas veces cuando yo estoy masticando y digo, parece que estoy masticando muy rápido, digo, ok, voy a masticar más lento. Y ahí yo genero este control voluntario. O se han fijado de repente que dicen, uy, creo que mordí algo muy fuerte, ya voy a tener que generar menos fuerza de masticación para que este alimento lo triture de mejor forma, ¿sí? Entonces, en sí, esa es la definición que corresponde a la masticación. Pero el movimiento de la masticación es distinto, ¿ya? No es vertical, no puedo hacer esto. Yo lo que hago es un movimiento, sí, de apertura y cierre, sí, estamos claros, pero el movimiento de la masticación tiene una forma en específico que se le llama el movimiento en forma de lágrima. ¿Por qué se llama el movimiento forma de lágrima? Porque en la masticación, cuando nosotros hacemos apertura de la mandíbula, esta desciende, ¿cierto? Comienzo mi proceso con la apertura, que es la fase inicial dentro de la masticación, que es esta fase de apertura, ¿sí? Y en esta fase de apertura genera una pequeña lateralización. Ya la primera fase inicial es apertura y la segunda fase es cierre, ¿sí? Pero ese cierre tiene 2 fases principales, que es aplastamiento y trituración, ¿sí? Voy a decirlo de nuevo para que quede más claro.
En la masticación existen dos fases o dos etapas primordiales, mejor dicho. Apertura y cierre, ¿sí? La apertura solamente tiene la fase de apertura, ¿sí? En la primera etapa. Y en la segunda etapa, que es de cierre, tiene la fase de aplastamiento y trituración, ¿sí? Cuando nosotros hacemos fase de apertura, la mandíbula desciende, ¿sí? Desciende, y ese descenso que genera tiene un rango entre 16 y 18 milímetros. Es súper pequeño el tramo que hay en apertura, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos la fase de cierre, que es cerrar esta mandíbula, ¿cierto? Generamos esta fase de aplastamiento, que es cuando decía su compañero, de este pequeño desplazamiento que se generaba y que nos permite a nosotros identificar el patrón masticatorio. Entonces hacemos apertura, movimiento lateral y sube, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este desplazamiento, el rango de distancia es más o menos los 5 o 6 milímetros, ¿ya? Y luego, cuando hace la fase de trituración, que es subir, generalmente es entre unos 16 y 18, ya que es más o menos lo mismo que hacen apertura, ¿sí? Entonces, rebobinando. Fase de apertura, se desplaza hacia un lado, que puede ser al derecho o al izquierdo, y luego sube. Apertura, aplastamiento, trituración. Apertura, aplastamiento y trituración. Y eso se genera la unión o el contacto que tienen nosotros con los incisivos, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes entiendan cómo es este movimiento mandibular. Por eso, cuando nosotros identificamos el patrón masticatorio, necesitamos conocer esta fase de aplastamiento. Más adelante yo les voy a mostrar cómo nosotros evaluamos la masticación, ¿ya? Y que muchas veces se puede evaluar de una forma más bien objetiva o subjetiva, y eso va a depender de cómo o de los elementos, los materiales que nosotros tengamos a disposición. ¿Sí? Súper. Vamos entonces. En sí, quedamos claro que nos permite morder, triturar y masticar este alimento, que es un proceso fisiológico, ¿cierto? Porque necesitamos de ciertos músculos, de ciertas estructuras, que nos permiten realizar actividades neuromusculares, pero al mismo tiempo que son dependientes también de nuestro desarrollo craneofacial, de nuestro sistema nervioso y de nuestra oclusión dentaria. Por eso es importante que cuando nosotros evaluemos, no solamente vamos a evaluar estructuras orofaciales, sino que también podemos, estructuras fonarticulatorias, sino que también podemos realizar otro tipo de mediciones adicionales, ¿sí? En sí, nosotros en el área acá en Chile del fonoaudiólogo no hacemos evaluación de piezas dentarias, pero sí tenemos el conocimiento, ¿ya? Entonces nos permite, podemos identificar, por ejemplo, cuando a una persona le falta una pieza dentaria o se utiliza algún tipo de prótesis, porque nosotros tenemos conocimiento, pero no somos el personal idóneo de evaluar ya estas piezas dentarias, estos dientes, sino que lo realiza el odontólogo. Y ahí va de la mano el trabajo multidisciplinario que nosotros realizamos en conjunto con los otros profesionales, ¿sí? Entonces siempre eso va de la mano, nunca nos despegamos de los profesionales, es súper importante eso. Siempre el trabajo en equipo hace mucho más que uno solo, ¿ya? Entonces, la evidencia científica dice que la masticación es una función que está relacionada o que es indispensable para nuestra salud física, mental y social.
¿Por qué hago énfasis en esto, chiquillos? Porque la última investigación, no, la penúltima que hicimos con María Paz fue sobre el uso de prótesis dental en adultos mayores, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta de la realidad que tienen los adultos mayores, que muchas veces no quieren comer carne porque se les queda trozos entre dientes o porque se les sale o se cae la prótesis dental. Entonces ahí uno dice, ok, de repente en reuniones sociales, matrimonios, pueden ser comidas, etcétera, entre familia, incluso en esos momentos los adultos mayores no comen porque les da vergüenza. Entonces ahí nosotros podemos entrar y trabajar con el adulto mayor. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida, para que se sienta más cómodo. Por eso voy a lo social. A lo físico, obviamente, le va a servir porque vamos a trabajar esta función y a nivel mental también, porque nosotros somos un ente completo. Entonces, yo se los puse ahí para que nosotros tengamos un poco de conciencia y no solamente lo veamos como usuario paciente, sino como una persona que viene hacia nosotros y que necesita que lo ayudemos. Y por eso nosotros tenemos que hacer una evaluación completa, ¿sí? Y por otro lado tenemos que la Journal, que es una revista que tiene alto prestigio, ¿ya? En donde varios autores mencionan que existen diferentes formas de evaluar y obviamente uno lo ve dentro del quehacer fonoaudiológico, pero que muchas veces no hay autores que nos digan eso, ¿ya? Ellos sí lo hicieron y nos dicen que existen diferentes formas de poder evaluar la masticación, ¿ya? Ya sea de forma objetiva, es decir, por ejemplo, utilizando un equipo como ¿cómo se llama esto? Ay, David, no sé si me puedes ayudar. Electromiógrafo, creo que se llama. Esa era, exacto. Porque yo he visto varios estudios que utilizan esos elementos, pero muchas veces nosotros no tenemos el dinero para poder comprar eso, si somos profesionales particulares, ¿ya? Es decir, que tengamos consulta, etc. Pero también existe la forma de evaluar de forma subjetiva, es decir, no tengo un instrumento que me permita evaluar la masticación, sin embargo, sí existe un protocolo que lo puedo estandarizar para poder evaluar al usuario en cualquier contexto, porque puede ser de que un usuario viva en el campo y tenga que yo ir a evaluarlo y no pueda utilizar un elemento electrónico o técnico, ¿ya? Sino que voy con mi mochila y con lo que tengo, ¿sí? Entonces, es súper importante que nosotros vayamos identificando eso. Y obviamente también va a depender con qué tipo de alimento yo evalúo. Ya muchos evalúan los chinos, por ejemplo, evalúan con chicle, ¿ya? Cosa que nosotros acá en Chile no evaluamos con chicle, ¿ya? O hay otros que utilizan zanahoria, o que utilizan algún otro alimento de otro tipo de consistencia, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros vayamos viendo con qué tipo de alimento, si voy a hacer mi medición de forma objetiva, subjetiva, y también considerando también la percepción que tiene el usuario de su masticación. Porque yo puedo decir que mastico más a la derecha que a la izquierda, pero puede ser completamente al revés. ¿Ya? Entonces es súper importante considerar al paciente y cómo él percibe esta evaluación de la masticación, y también van a encontrar dentro de la evidencia científica que dicen que la forma de poder evaluar la percepción del paciente es a través de cuestionarios, donde yo le digo al paciente, usted, por ejemplo, come alimentos sólidos, ¿ya? Como por ejemplo pan, ¿ya? Usted
se limita al comer en frente de de sus familiares. Unos van a decir que sí, otros van a decir que no, ¿ya? O incluso también van a ver usuarios que por la forma de vivir es diferente. Por ejemplo, una forma en que vive una persona que vive en el campo puede ser diferente a la persona que vive en la ciudad, ¿ya? ¿Por qué lo digo eso? Porque muchas veces los que vivimos en la ciudad pasamos más tiempo estresados, o más tiempo en el computador, o más tiempo realizando actividades, y muchas veces no tenemos tanto tiempo para comer y comemos muy rápido, ¿sí? A diferencia de una persona que vive quizá en el campo, que tiene la tranquilidad, que no requiere de estar contra el tiempo para poder comer, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener y captar toda esa percepción que tenga el usuario. Y eso va relacionado un poco con el tema de la anamnesis, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos. Perfecto. Ya, y aquí vamos a pasar a la evaluación, ¿ya? En la evaluación, nosotros podemos evaluar con un protocolo que yo utilizo mucho, que es el MBGR, ¿ya? Que yo creo que ustedes lo conocen. El MBGR tiene un apartado, ¿ya?, de masticación, y es el que más se utiliza para poder evaluar esta función, ¿ya?, en donde existen diferentes parámetros para evaluarla. Es decir, podemos evaluar incisión, la forma en que el usuario introduce su alimento, ¿ya? Lo introduce a nivel anterior, o sea, anterior, ¿ya? Lo introduce de forma lateral, ¿ya? O quizás la puede introducir de otra forma. Y ahí nosotros especificamos de qué forma el usuario introdujo el alimento dentro de la boca, ¿sí? Por otro lado, tenemos la trituración, ¿ya? Voy a ir marcando aquí para que vayamos en conjunto. Ya, tenemos la incisión, la trituración, ¿ya? La trituración, es decir, la forma en que el usuario mastica, ¿ya? Si mastica con los dientes, ¿ya? Con la lengua, porque muchas veces se introduce el alimento y hacen presión con la lengua contra el paladar para triturar el alimento, ¿ya? Y ahí nosotros podemos identificar si va a ser eficiente o es deficiente. Por ejemplo, si ustedes tienen un usuario que se introduce el alimento dentro de la boca y comienza este alimento a pegar contra el paladar gracias a la lengua, yo lo considero deficiente, porque la trituración en sí es la ayuda entre los dientes que nos permite hacer esta trituración, y la lengua que nos comienza a desplazar este bol alimenticio o estas partículas que nos van quedando del alimento, ¿sí? Entonces es súper importante fijarse en la trituración. Luego tenemos los ciclos masticatorios. Y los ciclos masticatorios es la cantidad de masticaciones que se generan, ¿ya?, durante la masticación. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ahí nosotros sacamos un promedio, un cálculo de 3 trozos de alimento, ¿ya? Pero eso lo voy a explicar más adelante porque es una definición que es súper importante y ustedes la conozcan, ¿ya? Porque la incisión ustedes lo pueden sacar por deducción, que es cuando se introduce el alimento, pero los ciclos masticatorios tienen que ver con este ciclo que genera una masticación, ¿sí? El patrón masticatorio tiene que ver con la forma en que el usuario mastica en un periodo determinado de número de ciclos, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver también más adelante.
Y estos patrones masticatorios se van a clasificar. Entonces yo puedo decir, ah, Pedrito tiene este patrón masticatorio, ¿ya? Juanita tiene este otro patrón masticatorio, ah, pero Pedrito con María tienen los mismos, ¿sí? Y yo voy generando esta evaluación y también voy diciendo, ok, Catherine y su incisión anterior, trituración con dientes, número de ciclos 23, patrón masticatorio bilateral alternado, ¿ya? Y ahí yo puedo ir describiendo, obviamente, a mi usuario en cuanto a la evaluación de la masticación. El cierre labial, obviamente, como dice ahí, es la forma en que se cierran estos labios, si hay cierre labial o si no hay cierre labial. Ya muchas veces en los niños con la condición de síndrome de Down no tienen cierre labial, por lo tanto ahí nosotros tenemos que especificarlo. La velocidad que nosotros tenemos, si es aumentada, si masticamos muy, muy rápido, masticamos muy, muy lento, o si se encuentra dentro de los rangos, ¿sí? Si existe una masticación ruidosa, quiere decir, yo considero que la masticación de mi usuario es ruidosa, ya muchas veces hacen como sonidos como raros, ya, y eso nos puede indicar algo. Quizás hasta incluso tengamos que derivar, ¿ya? Las contracciones musculares inhabituales tienen que ver con que yo voy a activar musculatura que no está dentro de la función de la masticación. Por ejemplo, la contracción del mentón muchas veces se ve, ¿ya? Y cómo ustedes lo van a visualizar, me van a decir, pero, ay, pero profe, ¿usted cómo visualiza todo eso? ¿Por qué? Porque yo dejo un registro de esto. No es que yo lo evalúe en el momento y voy a hacer muy rápido, voy a marcar cada uno de los elementos. No, porque requiere de un mayor análisis, ¿sí? Luego tenemos el tiempo masticatorio, que es el tiempo en que se demora una persona, usuario, ya, en masticar un alimento desde la incisión hasta que ustedes le dicen al usuario que les avise antes de tragar, porque acuérdense que la masticación es previo, es una fase del proceso de la dilución, ¿cierto? Pero esta se cuenta desde la incisión hasta antes que comencemos el proceso dilutorio, ¿sí? Y por último tenemos dolor y ruidos ATM. Entonces ahí más bien uno pregunta, ¿tiene dolor usted para masticar? Y ahí obviamente el usuario nos va a decir, sí, sabes que me duele acá, pero puede ser porque me falta una pieza dentaria, ya, etcétera, porque me ha pasado. O también los ruidos de ATM, porque muchas veces tienen alteraciones temporomandibulares, entonces también ahí hay que derivar si corresponde, ¿sí? Entonces son todos estos elementos que podemos encontrar a través de este protocolo que es el MBGR, ¿sí? Entonces agarramos ese apartado de la masticación y lo utilizamos para evaluar. Y aquí ustedes van a poder ver el protocolo, ¿ya? El apartado, en donde tenemos esta incisión que va a ser o anterior o lateral, o también puede ser otra, y ahí yo especifico, no sé, se introdujo el alimento por otra parte, no sé, ¿ya? Lo importante es que ustedes, cuando no esté la alternativa en sí de lo que nosotros podemos visualizar, dejar esa observación, ¿sí? Luego tenemos la trituración, ¿ya? Recuerden, y aquí nosotros vamos a ir calificando, ¿cierto? Y aquí vamos a visualizar que dice 0, porque el 0 hace alusión a que está dentro de lo normal, ¿ya? Entonces, la trituración la podemos realizar con los dientes posteriores, ¿ya? Y lo categorizamos como algo eficiente, ¿ya? O si la trituración la hacemos con los anteriores, también es ineficiente, y por otro lado con la lengua. Por ejemplo, con un abreboca, que ya lo conocen, ustedes
se lo posicionan al usuario, ¿cierto? Y ahí ustedes comienzan a visualizar cuando introducen el alimento donde se genera este proceso de trituración, ¿sí? Si fue con los dientes posteriores, si fue con los anteriores o si fue con la lengua, ¿sí? Luego vamos a ver número de ciclos, ¿sí? Voy a ver cuántas veces el usuario masticó hacia la derecha y cuántas veces el usuario masticó hacia la izquierda, ¿sí? Y eso lo voy a repetir por una porción de galleta, por la segunda porción de galleta y por la tercera porción de galleta. Y después genero un promedio, ¿ya? Ejemplo, masticó a la derecha 5 veces, masticó hacia la izquierda 4 veces, en total fueron 9, ¿sí? El segundo trozo masticó 6 veces y a la derecha, perdón, y fueron, no sé, 4 veces hacia la izquierda. Entonces, fueron 10 veces que masticó, ¿ya? Y en el tercer trozo y último, hacia la derecha fueron 5, ¿ya? Y hacia la izquierda fueron 4. Se volvió a repetir el mismo número de ciclos desde el primer trozo. Entonces yo digo, 9 más 10 más 9, ¿ya? Me dan 28, ¿sí? Entonces, hizo 28 ciclos en esos 3 trozos de galleta, ¿sí? Pero el promedio, es decir, esos 28, lo divido ya entre estos 3 trozos y saco más o menos el promedio de cuánto el usuario mastica, ¿ya? Si yo divido 28 dividido en 3, me da que el promedio de él es de 9,3. Es decir, él mastica con 9 ciclos masticatorios antes de tragar, ¿sí? Igual vamos a hacer un ejercicio, así que no se preocupen si quedó por ahí. Ya, luego tenemos el patrón masticatorio y hace alusión a la forma, o sea, hacia cuántas veces el usuario masticó, ¿ya? Encontramos el bilateral alternado, el unilateral preferencial, el bilateral simultáneo y el unilateral crónico, ¿ya? El bilateral alternado quiere decir que yo mastiqué la misma cantidad de veces o más o menos equilibrado, por decirlo de una forma más simple, hacia un lado y hacia el otro. Es decir, mastiqué, por ejemplo, 5 veces a la derecha y 5 veces a la izquierda. Ese es el caso idóneo. Eso es lo normativo, lo normal, ¿ya? También el unilateral preferencial también está dentro de lo normal, ¿sí? En donde yo tengo un lado preferencial, pero no siempre. Es decir, por ejemplo, aquí el caso hipotético que nosotros hicimos anteriormente, dice que a la derecha fueron 5 veces, ¿ya? Y hacia la izquierda fueron 4. No fueron 5 y 5, fueron 5 y 4, ¿ya? Entonces yo puedo decir, ya, ok, este usuario tiene patrón masticatorio unilateral preferencial derecho, porque fue el lado donde más masticó, ¿sí? Luego tengo el bilateral simultáneo, que muchas veces, y aunque ustedes no lo crean, los usuarios no lateralizan y hacen esto, como yo les dije, ¿sí? Hacia arriba, pero no hay movimiento lateral como la gota, como la lágrima, que yo les dije anteriormente, ¿ya? Y ahí también está alterado, y ahí uno se evidencia claramente cuando es un bilateral simultáneo. Y por último, es el unilateral crónico. ¿Cómo yo sé cuándo es unilateral crónico? Es cuando todas las veces yo mastico hacia un lado.
o un gran porcentaje. Dentro del 95 hacia arriba del porcentaje es crónico. Entonces yo digo, mastiqué hacia la derecha 20 veces y hacia la izquierda una vez. Entonces yo digo, ok, el usuario tiene patrón masticatorio unilateral crónico derecho, porque fue el mayor lado de donde el usuario masticó. Llegó alguien de mi familia, por eso están mis perritos llorando, pero no es que les pase nada. Ya. Luego tenemos el cierre labial, ¿ya? Y el cierre labial tiene que ver con que si este usuario tiene un cierre sistemático de los labios, si es asistemático o si está ausente, porque muchas veces puede que solamente una parte de nuestra boquita, por ejemplo, las parálisis, ¿ya? Faciales, puede ser que tenga cierre labial solamente a un lado o ausente muchas veces en la parálisis cerebral, ¿ya? O el síndrome de Down, que muchas veces mastican y queda con los labios abiertos y por lo tanto se dice que es un cierre labial ausente, ¿sí? La velocidad, nosotros vamos a visualizar si está adecuada, ya si está aumentada o está disminuida, y eso también va a ir relacionado con la percepción que ustedes tengan. Si esta masticación también es ruidosa, no, sí, lo puedo evidenciar yo. Si hay contracciones musculares inhabituales, están ausentes o están presentes, y si están presentes, ustedes van a tener que describir. Acuérdense que las observaciones son lo primordial para ustedes. Y por último, el tiempo masticatorio, ¿ya? Y el tiempo masticatorio tiene que ver, obviamente, como les dije, dentro de estas porciones. ¿Cuánto se demoró en la primera porción? 5 segundos. ¿Cuánto se demoró en la segunda porción? 10 segundos. ¿Cuánto se demoró en la tercera porción? 5 segundos. Y yo saco el promedio. La suma de los tres, lo divido en 3, ¿cierto? Y me da esta media. Y ese es el tiempo masticatorio que tuvo el usuario, ¿sí? Bueno, entonces, principalmente acordarse de la evaluación. Primero, antes de eso, la anamnesis, el apartado de MBGR lo tienen que tener a mano. Tienen que tener a mano este elemento o este alimento o esta consistencia de alimento, que es la galleta tipo Lea marca Macay, sabor Alteza, vainilla. Ya. Pero yo sé que quizás, o sea, yo creo que sí hay en Perú, pero con esta yo la utilizo bastante para poder evaluar, ¿ya? Porque es una galleta que mide, chiquillos, 9 centímetros, porque las medí en todas las veces que investigué, con la cantidad de personas que lo hice. Esa galleta mide 9 centímetros. Y ustedes la dividen en 3 trozos de 3 centímetros. Y con eso yo puedo evaluar primera porción, segunda porción, tercera porción. ¿Sí? Entonces, ese alimento acá, por lo menos con María Paz, lo hemos estandarizado porque es un alimento fácil, de fácil acceso, es algo que les va a permitir poder evaluarlo sin ningún problema. ¿Sí? Que son estas típicas galletas de helado, que muchas veces vienen dentro de estos conitos, qué sé yo, las pueden encontrar en el supermercado, etc. Una cámara de registro audiovisual, idealmente un teléfono, una cámara, una videocámara, etcétera, ¿ya? Pero que nos permita registrar esta masticación que muchas veces es rápida, que no nos damos cuenta, pero que necesitamos analizarla para ver cada uno de estos parámetros que está descrito en el MBGR, ¿sí? Y por último, hacer la grabación, o sea, el análisis de esta grabación, que es importante para poder ir desglosando y describiendo a este usuario. Entonces, vamos a ver. El patrón masticatorio, yo les dije que era la forma en que se generan estos ciclos masticatorios. Y un ciclo hace alusión hacia una apertura, cierre mandibular, ¿ya? Eso es un ciclo. Ahora,
aquí nosotros tenemos los patrones. El bilateral alternado está entre un rango de un 50 a un 65%. Ustedes me van a decir, pero, profe, ¿cómo yo sé ese porcentaje? Ahora lo vamos a ver. El bilateral simultáneo lo tenemos con un 65%, ya mayor a 65%, unilateral preferencial entre un 66 y 74%, y unilateral crónico mayor a 75%, ¿ya? ¿Cómo yo lo identifico? Ojo aquí. Voy a contar los siglos masticatorios. Voy a decir, masticó 5 veces. Ya. Luego voy a identificar cuántos fueron a la derecha, cuántos fueron a la izquierda. Ya, fueron 3 a la derecha y 2 a la izquierda. Ok. Identifiqué el total. A la derecha fueron 3 y a la izquierda fueron 2. ¿Sí? Ahí voy a poner 5 para no olvidarme. Ahora, ¿cómo yo tengo que hacer para saber el porcentaje? Ok, debo pasar a porcentaje esto para luego clasificar mi patrón masticatorio. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Lo vamos a ver en la siguiente día. ¿Ya? Y el tiempo masticatorio tiene que ver con la duración que tiene el usuario para poder masticar desde el momento, desde la incisión hasta antes de tragar. Es súper importante eso, chiquillos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde quedó mi ejercicio? Aquí está. Ya. Vamos a verlo. Fíjense aquí. Vamos a ver el video primero y vamos a ver el tema de los porcentajes ahí para que ustedes lo puedan ver. Espero que se vea este video porque vamos a sacar la plumilla. Yo sé que me pasé en el tiempo, chiquillos, pero ya. Yo lo primero que le digo al usuario, soy Catherine, soy fonoaudióloga, les vamos a evaluar la masticación, vamos a posicionarnos a 1 metro de distancia, ¿ya? Es decir, estoy aquí, extiendo mi brazo y trato de generar 1 metro de distancia desde donde yo voy a grabar hasta donde está el usuario. Si se fijan, el usuario tiene una línea, ¿ya? Tiene una línea desde la puntita de la nariz, ¿cierto? Hasta el inicio de los labios y desde el inferior de los labios hasta el mentón, ¿sí? Ya, ¿por qué esa línea? Porque esa línea nos ayuda a visualizar el movimiento mandibular. Ojo, además de esa línea tenemos la forma del mentón que nos ayuda a visualizar hacia dónde se mueve el mentón y sus propias contracciones, ¿sí? Yo le digo que van a ver en la mesa 3 trozos de galleta, ¿sí? Obviamente lo voy a grabar, esto queda para la evaluación, etcétera, no se va a difundir en internet ni en redes sociales. Y ahí yo le digo que hay 3 trozos de galleta, ¿ya? Entonces yo les digo, usted va a tomar el primer trozo de galleta, lo va a introducir dentro de la boca, va a masticar como usted siempre lo hace, pero antes de tragar, usted me levanta la mano y luego traga, ¿sí? ¿Para qué? Para yo detener el tiempo hasta donde el usuario masticó, ¿sí? Lo mismo hace para la segunda galleta, la introduce, mastica como siempre usted lo hace, y antes de tragar, levanta la mano y luego traga. Lo mismo con la tercera, ¿sí? Ahora, antes de terminar, yo le voy a pedir, después obviamente de tragar, que saque su lengua y me muestre su lengua, ¿sí? Pero de esta forma, y le doy el ejemplo. Porque si yo lo hago de esta forma, arrastro los restos de alimento con el labio superior, ¿sí? Entonces, de esta forma, atentos, no así, ¿ya? Lo otro, el usuario tiene que estar quieto, no me puedo estar masticando y moviendo porque la grabación después les va a salir mala, ¿sí? Y van a tener que volver a repetir la evaluación, ¿sí? Luego que el usuario me saca la lengua, yo le pregunto, ¿tiene algún dolor cuando usted mastica? ¿Sí o no? Y ahí yo relleno también mi protocolo, ¿ya?
Usted siente, y obviamente si le duele, y ahí que nos indique dónde le duele, por qué le duele, ¿ya? O a qué lo puede asociar. Y por último, nosotros le decimos si él siente alguna preferencia por algún lado para masticar, derecha o izquierda, o no tiene ninguno. Y ahí también nosotros lo registramos. Entonces, atento en el siguiente video. Entonces yo ya le di las instrucciones, él introduce el alimento, si se fijan, lo hace de forma anterior, posiciona el alimento en la lengua y obviamente genera este movimiento mandibular. Y yo voy, fíjense, en esta parte, cómo se mueve y también las comisuras de los labios. Las comisuras de los labios también me pueden indicar hacia dónde miren, fíjense ahí, voy a volver atrás. Fíjense aquí, fíjense ese vértice que se genera cuando él mastica y eso da alusión hacia el lado que él movió el alimento para masticarlo, ¿sí? Yo ahí le pregunté que sacara la lengua de esa forma, ya para ver si es que quedaba algún tipo de residuo, y por último le pregunto si tiene algún dolor al masticar, ya, y si tiene algún lado de preferencia, ya, y ahí también nosotros nos queda registro de las preguntas que nosotros le hacemos, ¿sí? No es muy difícil, chicos, de poder evaluar. Sí, por ejemplo, para poder analizarlo. Por eso yo considero que analicen el video por lo menos 3 veces, como mínimo, ya, y ya con eso se queden, vayan contando, ok, primer trozo demoró tanto tiempo, y generó tantos movimientos mandibulares. Ya. Ojo, se introduce el alimento, se genera la primera masticación, ya, esa primera masticación no se cuenta. Se cuenta de la segunda. Esa no se cuenta. ¿Por qué? Porque es la incisión. Ojo, ¿ya? Y luego genera ahí. Fíjense los movimientos. Ahí yo puedo visualizar. Miren la mandíbula cómo se mueve. Oh, se movió hacia la izquierda del paciente, derecha de su pantalla. ¿Cierto? De nuevo se direccionó claramente hacia la izquierda del paciente, derecha hacia su pantalla. Lo cambió, volvió y luego hizo lo mismo. Nos levantó la mano, fíjense, él hace como esta contracción antes de tragar, impulsa y traga. ¿Sí? Entonces, este es uno de los videos que a mí me gusta bastante para poder analizarlo. Es bastante trabajo a nivel subjetivo, pero nos sirve mucho para poder evaluar sin algún instrumental. Entonces, vamos a pensar de que este usuario tiene, hizo en los 3 trozos de galleta, que son los números de ciclos, hizo en total 15 en el primer trozo, 15 en el primer trozo, ¿sí? De los cuales 13 fueron a la izquierda y 2 fueron a la derecha. Lo mismo para la segunda, el segundo trozo. Hizo 15, 10 a la izquierda y 5 a la derecha. Y luego, en el tercer trozo, hizo 15 en total, 8 a la izquierda y 7 a la derecha. Entonces yo digo, ok, la suma de estos 3 me da 45, ¿sí? La suma de estos 3 me dio un total de que 31 ciclos fueron a la izquierda y 14 ciclos, que es la suma de estos, fueron hacia la derecha. Bilateral, preferencial, ¿cierto? Y yo marco bilateral preferencial, de preferencia izquierda. ¿Sí? No creo que sea muy complicado, chicos, poder hacer esta
sumas. Por eso es importante dentro de la universidad estudiar matemáticas, porque aunque seamos fonoaudiólogos, siempre vamos a tener matemáticas, ¿ya? Así que es súper importante eso, ¿ya? De todas formas, David está grabando este video, o sea, esta clase, y por lo tanto igual van a poder analizarlo tranquilamente si es que no lo lograron entender un poquito. Ya igual me pueden mandar correos electrónicos si es que no entendieron, ¿sí? Perfecto. En el primer trozo se demoró 12 segundos, en el segundo trozo 15 y en el tercer trozo 13. La suma de estos tres, luego lo divido y me da que la media o el promedio fueron 13,3 segundos. Es decir, él tiene un promedio de masticación de un 13,3 segundos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos la intervención? ¿Ya? Muchas veces voy a hablar de 3 elementos primordiales porque la intervención igual es bastante amplia, ¿ya? Pero en honor al tiempo quería darle mucho más énfasis a la evaluación. Existen diferentes materiales o instrumentos que nos permiten trabajar con la masticación, ¿ya? Podemos trabajar con alimentos o con estos materiales, ¿ya? Y estos materiales son de Tal Tools, que nos permiten trabajar con ellos. Uno de ellos son los chewing types, ¿ya? Que son estas T de colores, ¿ya? Pero su color no es porque hay de diferentes colores, sino que permiten tener una mayor, no consistencia, sino que dureza, más bien. ¿Ya? Entonces, el amarillito y el rojo son los más blanditos, ¿ya? Y el verde con el azul son más duritos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos utilizar estos elementos para trabajar la intervención. ¿Cómo la vamos a trabajar? Y nosotros vamos a ver este video, que no son largos, pero fíjense en las actividades que se desarrollan para hacer esta intervención de la masticación. Acuérdense que esto es a lo largo de todo el ciclo vital, no solamente para niños, sino que para adultos también. Entonces, ¿qué genera? Estos chewing tails se colocan y comenzamos que la persona comience a masticar de ambos lados, luego un lado y luego al otro, ¿sí? Al igual como lo está explicando ella, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros trabajar antes de trabajar con alimentos. Muchas veces, así como cuando nosotros evaluamos a adultos, antes de evaluar con alimentos, evaluamos con, por ejemplo, los bebés. Cuando están en proceso de succión, nosotros podemos hacer succión digital, pero también podemos hacer succión mediante el pecho materno, ¿cierto? Entonces, uno de los ejercicios que sirve bastante para la intervención de masticación son anteriores, o sea, masticación laterales y luego un lado y luego al otro, ¿sí? Por lo menos unas 10 repeticiones por lado. Luego tenemos la intervención con los iChews, ya que son en forma de I, que también existen de varios colores, pero que no me gustan tanto, pero prefiero 1000 veces los anteriores, los chewing types, ¿ya? En donde nosotros también hacemos este trabajo con este instrumento, y este es de ARC, ¿ya? En donde el paciente, usuario, niño, nos permite trabajar no solamente masticación, sino que también estimular a nivel extraoral, ya como lo está haciendo la persona aquí, ¿cierto? Y que también nos ayuda al tema del cierre labial. Por eso esos ejercicios que ella hizo para generar este mayor cierre labial, haciendo esta estimulación y luego generando esta masticación lateral mediante esta forma. Pero si se fijan, ella solamente utiliza uno y en los times siempre se utilizan los dos, ¿sí? Va a depender de las características del niño.
¿Por qué? Porque también hay niños que son hiporresponsivos o hiperreactivos. ¿Ya? Los hiporreactivos, por ejemplo, son los niños hipotónicos, que serían los niños con síndrome de Down, y los hiperresponsivos sería, por ejemplo, un niño con trastorno autista, que son súper reactivos hacia algo nuevo, ¿ya? Y generan algún rechazo hacia esta intervención. Y por último, tenemos los grabbers, ¿ya? Los grabbers también sirven bastante con los chicos. Y aquí quiero que se fijen porque ella, la terapeuta, lo utiliza con los grabbers y después les da alimento. Me encanta esta chiquitita, muy seca. Y ahí utilizo los chewing chives, no sé cómo se pronuncia bien, ¿ya? Y utiliza diferentes como diámetros, por decirlo de una forma. Y ahora utiliza los grabbers, ¿sí? Lo utiliza a ambos lados para generar esta fuerza, ¿ya? Y vamos a ver si es que este era el que yo pensaba que era. No, este no era. Ya, pero hay otro en donde ella genera esta estimulación previo a la alimentación. Hace masticación, masticación, alimento. Masticación, masticación, alimento. Entonces, generamos esta transición de hacer esta intervención con este material hacia después pasar al alimento. Esa transición la hace paulatinamente y no nos pasamos ese salto completamente. ¿Sí? Estos instrumentos que ustedes pueden encontrar en diferentes partes, acá en Chile, son extranjeros, son estadounidenses, si no me equivoco, ¿ya? Pero ellos traen diferentes elementos que sirven no tan solo para la masticación, sino que también para la dilución y las diferentes funciones orofaciales, ¿ya? Y la intervención en sí nos permite realizar diferentes ejercicios oromotores para favorecer o mejorar la calidad de vida de estos usuarios que tienen algún tipo de alteración. ¿Ya? Así yo les recomiendo bastante, lo importante es que se capaciten y puedan saber utilizar cada uno de ellos de forma adecuada para sus pacientes, ¿ya? Que recuerden, cada uno tiene sus características específicas. ¿Sí? Y antes de finalizar, y yo sé que me pasé del tiempo, pero es que tenía que darle mucho énfasis al tema de la evaluación, es estar en constante conocimiento y los invito también a que puedan ir a estos artículos científicos que hemos redactado en conjunto con María Paz para que tengan un mayor conocimiento de la masticación. Y uno se llama Caracterización de la función masticatoria en estudiantes universitarios, y ese lo publicamos el año 2017 en la International Journal Odontostomatology, y efectos de la prótesis dental en la función masticatoria de adultos mayores, que esa también fue publicada el año 2019, hace 2 añitos atrás. Y actualmente estoy trabajando en otra investigación que hace alusión hacia si es que la función masticatoria puede incidir en el índice de masa corporal. Ya, entonces ahí estamos trabajando todavía con María Paz en este artículo, lo estamos analizando, así que espero que prontamente se pueda publicar para que ustedes también puedan ir visualizando, y esto es todo trabajo colaborativo, ya el tema de la prótesis nos vincula completamente con los odontólogos, y el tema de el índice de masa corporal con los nutricionistas. Ya siempre hay que pensar colaborativamente con los demás profesionales. Les doy las gracias por estar esta horita en conjunto. Les dejo mi correo electrónico personal para que me escriban si tienen dudas, consultas, no les quedó nada claro. Y mi Instagram profesional que se llama OhMyFono, pero la verdad es que lo tengo bastante botado por el tema de la pega, pero que siempre estoy ahí publicando algún contenido que les puede servir para su día a día, porque yo también fui estudiante al igual que ustedes, y por lo tanto siempre me gusta contribuir un poquito en el aprendizaje de cada uno de ustedes. Así que les mando un abrazo, espero que les haya gustado y espero verlos en una próxima oportunidad.